Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Club, al de la Buena Gente en Canal Sierra de Cádiz. Estamos ya dando los últimos coletazos a esta temporada. Tiene el Club de la Buena Gente los días contados, pero no os preocupéis que hemos preparado algo muy especial para el verano y que pronto podréis ver. De hecho, ya nuestros colaboradores y colaboradoras están tomando sus vacaciones televisivas. Esto no quiere decir que se tomen también las vacaciones en su lugar de trabajo, cuidado, solo en la tele, luego ya en su lugar de trabajo pues igual se las toman más adelante o ni siquiera se las toman. ¿Qué hará, por ejemplo, Juan Carlos López, abogado del bufete Osuna? Pues vamos a salir de dudas, que hoy va a hablar de desahucios. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Te vas de vacaciones? ¿No te vas? Bueno, de momento tenemos que esperar al mes de agosto y ya veremos el mes de agosto cuánto nos permiten los juzgados, que la gente piensa que los juzgados cierran en agosto y es una verdad a medias, nada más. No todos los procedimientos se paralizan en agosto. Entonces, no es tan sencillo coger el mes de agosto entero, ¿no? Muy bien, bueno, pues lo que te toque que lo disfrutes, que es lo importante. Sí, eso por intentarlo no va a quedar, desde luego. Muy bien, de momento, como yo decía, vacaciones televisivas se van teniendo ya desde esta semana todos nuestros colaboradores y colaboradoras. El bufete Osuna, recuerdo que tiene oficinas en Bornos, en Villamartín y en Ubrique, que se incorporó a las colaboraciones en el Club de la Buena Gente esta misma temporada precisamente, que ha ido muy bien, que nos ha gustado, que nos ha encantado y que si puede ser, pues a partir de octubre queremos que vuelva a estar con nosotros Juan Carlos o cualquiera de sus compañeros. ¿Qué es Juan Carlos? Mejor que es otro de sus compañeros. Pues también, muy bien, perfecto. Pero que nos gustaría seguir contando con su asesoramiento, ¿no? Y yo sé que a vosotros os ha gustado también la sección del bufete Osuna, más que nada porque a Juan Carlos se le entiende muy bien cuando habla muy clarito, sin tantos tecnicismos ni no se pierde por ahí por los cerros de Úbeda, que esto a veces para los profesionales es complicado. Oye, les digo, siempre les pido que sean lo más claros posible con nuestra audiencia, porque no todos entendemos de los temas que tocan en la sección, ¿no? Yo intento a veces documentarme un poco para no andar muy perdido, pero quien esté en su casa viéndolo dice, ¿qué me está contando este muchacho? Pero no, Juan Carlos lo ha hecho también, que nos enteramos de todo, o sea que por eso... Pues me alegro mucho de que haya gustado. Desde luego la intención siempre es esa, poder explicarlo, más que a lo mejor con mucho rigor, a veces sacrifico un poquito del rigor técnico para que se pueda entender y para que pueda llegar al público en general. Muy bien, si os gusta el abogado de la tele, ya sabéis, bufete Osuna, en Ubrique, en Villamartín y en Bornos. Hombre, en las tres oficinas no está, pero quiero decir que trabaja, son tan buenos sus compañeros como él. O sea, que si buscáis buenos abogados, bufete Osuna. Que siempre está muy bien tener un abogado, porque nunca se sabe cuándo nos puede hacer falta. Pues sí. Fíjate el tema que propone esta noche Juan Carlos para despedirse de la audiencia por esta temporada. Desahucios. Tema desagradable, triste, en fin. Pero bueno, que está a la orden del día, ¿eh? Totalmente. Entonces, claro, la verdad que sí. Y bueno, no siempre el desahucio es, como ahora veremos, no siempre, bueno, pues la persona que no puede pagar la hipoteca y pierde su vivienda habitual. Bueno, hay desahucios que son un poco menos complicados, o a lo mejor eres el arrendador y bueno, el desahucio, pues todo tiene dos puntos de vista, ¿no? Podríamos decir. Depende de... Bueno, la primera pregunta, ¿qué ocurre si se deja de pagar la hipoteca? Bueno, pues lo primero es que el banco, pues... probablemente intentará algún tipo de negociación, pero si no llegamos a alguna negociación con el banco, una vez que llevemos como mínimo 3 cuotas impagadas, las 3 primeras cuotas la tenemos de margen, pero a partir de una vez que ya llevamos 3 cuotas impagadas, a partir de la cuarta, el banco podrá presentar una demanda de ejecución hipotecaria. ¿Qué queremos decir cuando decimos una ejecución hipotecaria? Pues... es la explicación a por qué se hace una hipoteca. ¿Por qué? Porque este procedimiento judicial realmente no necesita de un juicio. Es como si ya tuviéramos una sentencia. El banco, simplemente con la escritura de la hipoteca que tiene firmada con nosotros, si le dice al juez que llevamos 4 cuotas sin pagarle, simplemente con eso se lo dice al juez y el juez directamente señala fecha para la subasta, para que nos subasten la casa.
Es tan sencillo como eso. Por eso el interés de los bancos en establecer una garantía hipotecaria, que comúnmente le llamamos hipoteca al préstamo, pero realmente hipoteca lo que quiere decir es esta garantía que tiene el banco para ejecutar así de fácil la deuda. Entonces, ¿qué ocurre? En primer lugar, tengo que decir que la buena noticia dentro de esta situación, que evidentemente pues no es querida por nadie, no me imagino a nadie dejando de pagar la hipoteca de su vivienda por sí, placer, entonces evidentemente hay gente que lo está pasando mal, pero la buena noticia es que hasta incluso el mismo día en que se va a celebrar la subasta, si acudimos al juzgado y pagamos todo el dinero que tengamos pendiente, incluidos los costes del procedimiento judicial, la subasta se va a paralizar y se va a suspender. Tenemos hasta el último día. La ley siempre nos deja esa oportunidad. No nos van a dar un plazo de 5 o 10 días. No. Hasta el mismo día de la subasta tenemos para poder suspenderla. Pero claro, ¿qué ocurre si desgraciadamente no podemos suspenderla? Pues que se va a celebrar esa subasta. Entonces, la subasta, las reglas son un poco complejas, pero bueno, voy a intentar resumirla brevemente para que la gente más o menos sepa por dónde se mueven los números a la hora de que se subaste una vivienda, precisamente por esta cuestión, por no poder pagar la hipoteca. El valor con el que sale la vivienda a subasta será el 75%, 3/4 partes, del valor en el que han tasado nuestra vivienda, pero en el que la tasan cuando nos dieron la hipoteca, no lo que valga ahora. Que eso en principio es una buena noticia, porque nos van a tasar la vivienda en un valor más alto del que ahora mismo tiene. Entonces, el 75% de ese valor es con lo que va a salir a subasta. Y siempre que aparezca alguien que pague al menos el 70% respecto a ese 75% del valor de la vivienda, se va a vender a esa persona. ¿Qué ocurre si no viene nadie? Si el precio les parece alto o nadie puja por la vivienda, nadie da el dinero suficiente por la vivienda, estaríamos en un caso peor. Ahí la vivienda se la va a quedar el banco por un valor menor. Se la va a quedar, en principio, si es una segunda vivienda, porque hay que distinguir si es nuestra primera vivienda o es una segunda vivienda. Si es la primera vivienda, se la va a quedar por el 50% del valor de la subasta. Si es nuestra vivienda habitual, sí que se la va a tener que quedar por el 70%. Pero ¿qué es lo que ocurre una vez que el banco o un comprador se queda la vivienda, se la adjudica en una subasta? Que por eso decía lo de la buena o mala suerte del precio de la vivienda. ¿Qué ocurre? Que puede que tengamos que seguir teniendo una deuda con el banco. Quizás el precio por el que se adjudique la vivienda no cubra todo el dinero que le debemos al banco, más los intereses, más las costas judiciales, más todos los costes que lleva aparejado este procedimiento. Entonces puede ocurrir, y ocurre con bastante frecuencia, que además de que hayamos perdido la casa, sigamos teniendo una deuda con el banco, porque no siempre se puede hacer la dación en pago. Precisamente a eso hace referencia la siguiente pregunta. ¿Cuándo puedo acogerme a la dación en pago, Juan Carlos? Bien, pues aquí la dación en pago, en primer lugar, decir que es, creo que es algo ya bastante conocido, pero creo que nunca viene mal aclararlo. La dación en pago consiste en: no puedo pagar la hipoteca, le entrego el préstamo hipotecario, le entrego la vivienda al banco, el banco se queda con mi vivienda y cancelamos la deuda. Es verdad que pierdo la vivienda y todo lo que lleve amortizado del préstamo, pero al menos no tengo que verme sin casa y siguiendo pagándole al banco. Entonces, en primer lugar, pues procede siempre que alcancemos una negociación con el banco. Es una materia en la que se puede llegar a un acuerdo siempre que el banco quiera, si cumplimos unas condiciones que ellos pues entienden que les va a ser más favorable llegar a un acuerdo que no meterse en este procedimiento judicial que hemos comentado, pues podremos hacer esta dación en pago sin problema. Pero además existen otras situaciones que la ley ha tasado que obligan a los bancos a aceptar una dación en pago cuando cumplimos una serie de requisitos. Estos requisitos pues serían, por ejemplo, que fuera nuestra vivienda habitual, es decir, que se trate de una hipoteca de la vivienda en la que vivimos. No valdría con una casa en la playa o con una casa que tenemos para alquilar, tiene que ser la primera vivienda. No valdría tampoco si fue para un negocio, hay que tenerlo en cuenta. Que sea la vivienda habitual, que no tengamos
otra vivienda a la que poder irnos, que sea la única vivienda que tenemos, que la cuota de la hipoteca suponga un porcentaje muy elevado de la renta que percibimos al mes, que prácticamente nos deje asfixiado la renta que tenemos que pagar de la cuota del préstamo hipotecario. Por otra parte, es un requisito esencial que no haya ningún avalista. Es decir, no puede haber ninguna persona avalándonos el préstamo. Si tenemos un avalista, ya no tenemos derecho a beneficiarnos de esta dación en pago, que es obligatoria para los bancos. Y por último, el último requisito es que se considere que la persona se encuentra en riesgo de exclusión social. ¿Cuándo se produce este riesgo de exclusión social? Pues cuando no llegas a unos ingresos mínimos, que son unas tablas que se establecen en función de las características de la unidad familiar, del número de miembros y demás, y también cuando en los últimos 4 años hemos tenido un descenso muy brusco de los ingresos en la familia. Y por último, también se puede considerar que se está en situación de exclusión social cuando se trata de una familia con una vulnerabilidad especial. Aquí hablamos, por ejemplo, de familias numerosas, familias monoparentales, cuando se trata de ancianos o cuando se trata de ancianos y personas con discapacidad. También están especialmente protegidas a la hora de una dación en pago. Y aparte también, una cosa, eso sí que es también favorable de la ley, dentro de lo negativo que es, evidentemente, esta situación de tener que entregar tu vivienda, es que si la entregas por este motivo, el banco te tiene que ofrecer la posibilidad de que te quedes en la misma vivienda como inquilino, con un alquiler, durante al menos 2 años. Es decir, tú puedes continuar en tu vivienda por lo menos 2 años, en lo que las cosas empiezan a irte un poco mejor o en lo que puedes encontrar algún sitio a donde irte. 2 años es un plazo que por lo menos es razonable, y la renta será pues el 3% de la deuda total que le debamos al banco. Esa será la deuda, la renta por el alquiler que tendremos que pagar. Muy bien, vamos a poner otro caso como ejemplo. Juan Carlos pide un préstamo, yo te avalo, ¿yo podría llegar a perder la casa? Sí. Afortunadamente se ha venido a regular un poco esta situación, pero lo cierto es que sí, y se viven situaciones ciertamente dramáticas, porque son familias que el ejemplo más típico es el de los padres que avalan a los hijos al pedir la hipoteca. Entonces nos podemos ver con que la vivienda de los hijos ha perdido tanto valor que a la hora de entregarla y a la hora de que se subaste, se sigue debiendo tanto dinero todavía al banco que los padres terminan perdiendo también ellos su propia vivienda. Afortunadamente esto un poco al menos se ha limitado a personas que están en riesgo de exclusión social, las mismas que he enumerado ahora, pues también incluye a los ancianos, incluye a las personas con discapacidad. Siempre que sea su primera y única vivienda, por lo menos ellos no la van a perder. Las personas que solo tengan una vivienda y estén en una situación de especial vulnerabilidad no van a perder su vivienda. En todo caso, se discute aquí por los jueces, no está claro si a la hora de presentar el banco la primera demanda también puede demandar o no a los avalistas. Hasta ahora se ha venido haciendo así y los tribunales lo venían consintiendo, es decir, directamente el banco, ante 3, 4, 5 cuotas impagadas de la hipoteca, demanda a la persona que le ha pedido el préstamo y también a los avalistas directamente. Eso sí, tiene que quedar claro que los avalistas solo responden una vez que se ha entregado el piso. Lo primero que tiene que responder por la deuda, al menos así es habitualmente, que es cuando se utiliza el procedimiento de ejecución hipotecaria, que es el que hemos comentado y que es el más habitual porque es el más rápido para los bancos y es el que suelen utilizar. Entonces, la responsabilidad de los avalistas empieza una vez que se ha entregado la vivienda con lo que siga quedando pendiente. Pero en todo caso sí, se puede llegar a perder la vivienda. Bueno, vamos a hablar ahora en el caso de impagos de rentas de alquiler, porque ¿cómo habría que actuar en esos casos, Juan Carlos? Pues nosotros lo que siempre recomendamos, lo primero que habría que hacer, aparte de acudir evidentemente a un abogado o al menos a un experto que nos pueda asesorar
Pero lo primero que nosotros recomendamos siempre es enviar un burofax antes de iniciar el procedimiento judicial. No es algo obligatorio, pero es algo que ahora veremos que es muy beneficioso. Enviar un burofax requiriendo al inquilino para que nos pague todas las cantidades que nos deba, ya sea renta, ya sea por los consumos de luz o de agua, ya sea por los impuestos municipales, si se ha pactado que lo tenga que pagar él, la tasa de basura o el IBI, o cualquier, no tiene por qué ser específicamente la renta, da igual, cualquier cantidad que hayamos abonado nosotros y tenga que pagarla él, también puede servir para resolver el contrato y poder desahuciarlo. Entonces, una vez que, tanto si hemos requerido como si no hemos requerido previamente con un burofax, aquí ocurre de una forma parecida al procedimiento que hablábamos antes de la hipoteca, de la ejecución de la hipoteca. Al presentar la demanda, el juez directamente va a señalar una fecha en la que se va a producir el desahucio. Antes de preguntarle si es verdad que debe la deuda, que debe ese dinero o no lo debe, ya directamente le va a señalar la fecha de, pues este es el día que tendrías que abandonar la vivienda si esto fuera verdad. Pero no tiene mucha lógica, ¿no? Claro, pero esto se hace por acortar los plazos. Bien. Porque a la vez le dice, pues tienes 10 días para o bien pagar o bien decirme por qué no debes este dinero. Y entonces se celebrará el juicio. Pero ya te estoy diciendo que si pierdes el juicio, este es el día que te vas a tener que ir de la vivienda. Se hace por acortar los plazos, es un procedimiento que se ha cambiado en los últimos años y la verdad que da mucho mejor resultado, pensando evidentemente en el propietario de la vivienda, que es el que está dejando de percibir la renta. Una cosa curiosa que a veces se da en la práctica es que la ley permite que al demandar al inquilino le demos la posibilidad de establecer una negociación. Es decir, le podemos decir, mira, me debes, por ejemplo, 10 meses de renta. Te permito que me pagues 5 nada más, pero si te vas ya. Y no hay juicio y no tenemos que esperar a que vaya. Si te vas ya, te perdono 5 meses o todo, o lo que queramos. Nos permite esa negociación. Y ahora explico el por qué es tan importante enviar el burofax. Porque si presentamos la demanda y no hemos enviado ese burofax previamente, el inquilino siempre tendrá la posibilidad de, en los primeros 10 días desde que recibe la demanda, si paga toda la deuda que tiene pendiente, se terminará el procedimiento y seguirá en la casa y no podremos pedirle que abandone la vivienda. Entonces, claro, lo normal es que si yo como propietario ya tengo un inquilino que me está fallando, lo probable es que yo prefiera que abandone la vivienda. Por eso es importante enviar el burofax, porque si enviamos el burofax lo habremos requerido previamente y ya no tendrá la posibilidad de, aunque pague, tendrá que abandonar la vivienda. El contrato se habrá roto, el contrato de alquiler. Muy bien. Un matiz ese muy interesante a tener en cuenta. Pero ¿y si se trata de un inquilino con el que no hemos pactado nada sobre el alquiler, no hay un contrato de por medio? ¿Qué ocurre en este caso? Claro, ese sería el supuesto en el que tenemos una vivienda y digamos que se la prestamos a alguien para que entre allí. Es un supuesto más habitual del que parece y que da a veces problemas, sobre todo en la siguiente situación. Pongámonos, por ejemplo, pues un matrimonio mayor que tiene una segunda vivienda en propiedad y se la cede a uno de sus hijos para que se vaya a vivir allí con su familia, con su marido, su mujer, sus hijos, pero esta persona se divorcia. Y en la sentencia de divorcio le dicen que quien tiene que estar en la vivienda habitual con los hijos es o bien la madre o bien el padre, pero que es el otro, que no es el hijo de los propietarios. Esto es una situación que en la práctica se da con relativa frecuencia. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué dicen los jueces? Pues dicen que da igual lo que diga la sentencia de divorcio, que lo cierto es que la casa es de los abuelos de los niños y que a ellos les da igual quién tenga la custodia, quién no tenga la custodia, que la casa es de ellos y que tendrán que irse en el momento en el que lo pidan. Tienes que abandonar la casa, porque estamos hablando de un supuesto en el que no hay un contrato de alquiler, en el que no se está pagando una renta, con lo cual yo en todo momento, si soy quien presta la casa, tendré la posibilidad cuando yo quiera de que me la devuelvan. No tengo que justificar un impago ni un incumplimiento, sino que
tengo la posibilidad de hacerlo cuando yo quiera. Esto se llama un desahucio en precario, que digamos que esta figura, que sería como estar de prestado, pues en derecho se llama en precario, estar en precario. Y entonces el procedimiento es prácticamente el mismo que con el alquiler. Es tan fácil como decirle al juzgado que quiero que esta persona abandone la vivienda, y a esta persona le señalarán el día en el que tiene que irse, aunque siempre le darán la posibilidad de que diga, oiga, es que esto es falso, es que yo sí tengo un contrato de alquiler, o es que yo sí estoy pagando una renta, es que yo sí... Pero en general suelen ser procedimientos bastante rápidos. Bueno, y vamos con la última pregunta relacionada con el tema de hoy, desahucios, que estamos analizando con el abogado Juan Carlos López del bufete Osuna, con oficinas en Bornos, en Ubrique y en Villamartín. La última pregunta plantea un caso práctico que sería: vivo con mis padres, fallecen y heredo la casa con mis hermanos. ¿Pueden desahuciarme? No. En principio, bueno, directamente no. Al pasar a ser copropietario de la vivienda, estaba viviendo en esa vivienda, pero no por ser propietario, los propietarios eran tus padres, y ahora lo compartes con tus hermanos. Y esto tiene una doble lectura. La primera lectura es: mis hermanos no pueden echarme porque la casa es mía. La segunda lectura es: yo no puedo impedir que ellos se vengan a vivir porque la casa también es suya. Y este es un supuesto que también genera bastantes problemas sobre quién puede, quién no puede utilizar la vivienda. El Código Civil es muy claro. No se puede impedir a ningún copropietario que use la cosa que tiene en común con los demás. Nadie puede utilizar esa vivienda, salvo que haya un acuerdo entre los hermanos, nadie puede utilizar esa vivienda en un uso exclusivo. Entonces, en un momento dado sí que se podría llegar a dar una solución que a veces da el Tribunal Supremo, aunque normalmente es cuando específicamente se le pide, que es la de que se utilice por turnos. Pero claro, esto para una vivienda habitual, pues evidentemente no es práctico. Esto sobre todo sería para una segunda vivienda, pues oye, hemos heredado una casa en la playa, no nos ponemos de acuerdo, por lo que sea, pues hay conflicto entre los hermanos, no se ponen de acuerdo, bueno, entre los hermanos, o entre dos socios que decidieron comprar juntos una vivienda, o entre un matrimonio que ya se ha roto, pero que siguen siendo propietarios de la vivienda. Todo esto es aplicable a ellos, pero no te pueden desahuciar como tal. Lo único es que tendrás que compartir el uso de la vivienda si la otra persona también lo pide. Otra cuestión sería que uno de los copropietarios, en el momento que no quiera esa situación, sí puede imponer que la cosa se divida y se venda. Claro, un piso no es divisible. No podemos partir, bueno, pues para mí la cocina y el salón, y para ti los dormitorios y el cuarto de baño. No, evidentemente es inviable, no podemos partir una vivienda. No sé, hay algunas que especifican, pero en general evidentemente no se puede. Entonces, lo que sí puede hacer cualquiera de los copropietarios en cualquier momento es acudir al juez y forzar que haya una subasta de esta vivienda para que él pueda tener su parte en liquidez económica. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ni me pueden desahuciar, ni me pueden obligar a que yo sea copropietario de algo que no quiero. Siempre puedo ir al juez y pedir que se venda, eso sí, con independencia de si ahí vive un hermano mío que lleva toda la vida viviendo y se va a quedar sin casa. Pues ahí la ley protege al copropietario y no a quien se va a quedar sin vivienda. Bueno, tema interesante donde los haya. Y si necesitáis asesoramiento, alguien que os guíe, que os oriente y que sepa mucho de estos temas, tenéis el bufete de abogados Osuna, con oficinas en Bornos, en Villamartín y en Ubrique, y ahí está también Juan Carlos López, que ha sido el abogado del Club de la Buena Gente, el abogado de las causas difíciles del Club de la Buena Gente durante esta temporada, y que se marcha de vacaciones televisivas, abro comillas, se marcha de vacaciones televisivas y esperamos volver a verle en octubre. Así que, Juan Carlos, muchísimas gracias. A vosotros, y evidentemente pues estaremos encantados de volver. Muy bien, la verdad es que nos ha encantado la sección del bufete Osuna y en su nombre Juan Carlos López. Y nada, pues eso, que después del verano nos volveremos a ver. Esperemos que la cosa esté tranquilita en verano. O no, porque si no, no tendréis trabajo, claro, ya, según se mire. Siempre hay dos puntos de vista para todo. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. A vosotros.
Y no os vayáis, que enseguida os ofrecemos imágenes de lo que ocurría el sábado, sí, exacto, el sábado desde las 7 de la tarde en Arcos de la Frontera. Salían desde el Paseo de Andalucía hasta el casco antiguo ese desfile del cuarto Orgullo Serrano. Fuimos el único medio de comunicación que cubrimos este evento y lo hicimos desde el principio hasta el final, hasta llegar a la Plaza de los Panderetos, donde hubo una representación teatral, VIH, así se llamaba la obra, muy interesante, escrita por Salvador Pérez Salas, de la compañía Entre Telas Teatro. Pero no os cuento más, lo veremos todo después de esta pausa.